Recuerden, nosotros les vamos a dar esto, ¿no? Esto es conocido. Y phi también es conocido. El usuario lo da, o el programa, ¿no? Si esto lo hacemos como una función, cuando llamamos llamar la función, los argumentos que le estamos dando, pues le tenemos que dar estos valores, ¿no? Conociendo esto, utilizando esta expresión, conocemos las coordenadas PWX y PWY, ¿no? Y conociendo esto, podemos conocer el coseno de teta 2. Todo esto es conocido, ¿va? Coordenadas de la muñeca, A1 y A2 son las dimensiones de los eslabones del robot, ¿no? De los primeros dos eslabones, también son conocidos. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta. Al principio, cuando empezamos a igualar, pues como que las ecuaciones, tenemos la matriz de este tipo de robot que es el RRR, pero entonces para otros robots tendría que hacer este mismo procedimiento porque va a cambiar mi matriz, ¿no? Esto, efectivamente, y es un buen punto, ¿no? Esto es para cada robot, ¿no? Cada robot tiene cierta estructura mecánica que nos va a llevar a una estructura, a una representación geométrica, ¿no? Y para cada uno es diferente. Y una pregunta, sabemos que nos pueda responder. Por ejemplo, ahorita estamos viendo robots contra eslabones, así. En el examen también van a llegar los eslabones o lo va a aumentar a más, que ojalá que no lo De haga. dos, profe. De dos, de ¿no? unito. En las próximas clases vamos a ver cómo podemos encontrar la cinemática inversa para un robot industrial, comercial, común, ¿no? De 6 grados. No nos vaya a poner. No les voy a dejar eso en el examen porque es muy... Les voy a poner otro más perro. ¿Va a ser de 3? Alguna vez sí lo dejé. Y lo probaban todos. Sí. Casi. No, va a ser más sencillo porque son varios aspectos. Si lo único que les evaluaría sería cinemática inversa, a lo mejor sí me estudiaría. Ah, bueno. Sí, vendría cinemática inversa. Sí, yo creo que sí, alcanzamos a ver cinemática inversa bien. Tranquilo. No, porque tú eres Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos, ¿no? Ok, teniendo el coseno, ¿va? Y utilizando esta propiedad de que la suma de los cosenos más el seno al cuadrado es igual a 1, entonces puedo decir que el coseno de teta 2 al cuadrado más el seno de teta 2 al cuadrado tiene que cumplir, ¿va? Que es igual a 1. De ahí a lo que queremos llegar es encontrar el seno de teta 2. ¿Por qué? Porque al final yo sé que la relación, recuerden, de la tangente de teta 2 es seno de teta 2 entre coseno de teta 2, ¿no? ¿Vale? Y entonces, teta 2, que es el valor que yo quiero encontrar, lo puedo saber, ¿va? Utilizando la tangente inversa. En este caso recuerden que es a tan 2, ¿no? Ya lo vimos. ¿Y por qué utilizamos a tan 2, no? Okay. Entonces voy a resolver el arcotangente, va sabiendo el seno de teta 2 y coseno de teta 2. Haciendo eso, bueno, aquí estas expresiones, conozco el valor de teta 2. ¿Okay? Que ya es uno de los valores que ya quiero. Pero recuerden, como aquí tengo la raíz cuadrada, yo puedo tener dos valores, ¿va? Dos soluciones. Si es más o menos, ¿va? Dependiendo del signo, yo puedo tener dos soluciones. Esto es precisamente lo que se conoce como... Yo creo que voy a cambiar de carrera. Si nos vamos al principio, dependiendo del signo de teta 2, la solución que tomemos, la solución final del robot va a ser lo que se conoce como codo abajo, ¿va? O codo arriba. ¿Vale? ¿Okay? Ahí ya vimos por qué nos dan esas dos soluciones. Profe, ¿y aquí por qué si es positivo
Y el codo está abajo, o sea, sería que está rotando como en sentido de las manecillas, ¿no? Sí, si este es un ángulo negativo, lo que me está diciendo aquí es que me va a dar un ángulo negativo. Entonces, acuérdense, tengo teta 2. ¿Va? Si es positivo es porque está girando de este lado, hacia este lado, ¿no? El robot está haciendo esto. ¿Cierto? Porque teta 2 sería el ángulo de AX1 al eslabón. Ah, ok. Y por eso el codo está abajo. Por Y eso si el codo gira está del abajo. otro Si lado. gira el del codo otro va a estar lado, arriba. no puedo hacer esto porque si no me rompería mi brazo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer con esto. Si estuviera así, entonces está girando, ¿no? Ok. En sentido negativo, ¿no? Teta 2. Entonces mi codo es el de ahí que tenga esas dos configuraciones. Ok, siguiendo la misma lógica, chicos, ¿no? Ya tenemos teta 2. Ahora lo único que nos hace falta conocer es teta 1, ¿están de acuerdo? Y teta 1 hacemos exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, me refiero a que el mismo procedimiento, hacemos manipulaciones geométricas, que diga algebraicas, para tratar entonces ahora de eliminar teta 2, ¿va? Y que nos quede todo en términos de teta 1, y entonces ahí sí poder resolver. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos otra vez con las mismas ecuaciones, ¿verdad? De las coordenadas de la muñeca. Bueno, estas de aquí ya las conocemos, ¿no? Y entonces, realizando las operaciones algebraicas, ¿no? Podemos conocer las expresiones para el seno de teta 1 y coseno de teta 1. ¿De acuerdo? Y eso igual nos daría que la tangente de teta 1 pues es la relación, ¿verdad? De seno entre coseno de teta 1. ¿Vale? Entonces si dividimos esto entre esto, ¿verdad? Como los denominadores son iguales, se cancelan, ¿verdad? Por la regla del sándwich. Y entonces por eso nos queda aquí en el numerador esta expresión entre esta expresión de acá abajo. Todo esto lo conocemos. Ya conocemos teta 2 previamente y conocemos teta 2, ¿verdad? Y para conocer teta 2 no necesitamos conocer teta 1. ¿Vale? Solamente necesitamos las dimensiones de los eslabones y las coordenadas. Aquí sí necesitamos conocer primero teta 2, ¿no? Dependiendo del valor de teta 2, si es positivo o negativo, este teta 1 nos va a dar el valor correspondiente. No los guardé. Se quedaron Okay. en el disco duro, pero el disco duro sí. De misma forma, va teta 1 con tan 2. Y finalmente, ¿va? Para eso fue lo que hicimos. Lo redujimos a la muñeca. Ya tengo teta 1 y teta 2. Si recuerdan, al principio habíamos dicho que phi era la suma de los tres. Como ya conocemos teta 1 y teta 2 y conocemos obviamente phi, pues simplemente despejando teta 3 podemos conocer el valor. ¿De acuerdo? Y de esa manera, tenemos la expresión para teta 3. ¿Ok? Ahora, aquí lo que les voy a plantear es ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer para conocer el seno de teta 1? ¿Ah? Entonces acuérdense, empezamos con esas expresiones de allá. Y bueno, al menos no, se las voy a plantear. Es otra cosa. O sea, es lo mismo, pero es otra cosa. Vamos a llamar lo primero que tendríamos que hacer es lo primero que tendría que hacer, chicos, es desarrollar estas de aquí, ¿va? Como lo hicimos en aquel caso, ¿vale? Entonces PWX, ¿no? Me quedaría como A coseno de teta 1 más A2 coseno de 1, 2. más, pero en lugar del coseno de 1, 2 vamos a poner seno de 1, coseno de 1 y coseno de 2, ¿no? Vamos a poner por, o sea, paréntesis, paréntesis, coseno de 1, coseno de 2,
coseno de 1, coseno de 2. Menos seno de 1, seno de 2. Ah, ya multiplicado. Y bueno, ¿y aquí qué es lo que ¿Podemos factorizar? podemos factorizar? Podemos sacar a las Ok, 6, ¿no? queremos relaciones, ¿va? De los cosenos de teta 1. Entonces, Coseno 1. podemos sacar coseno de teta 1, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces, sería A1 Más A2 por C2 más Ajá. el coseno de teta 1. menos A2. Y bueno, aquí sí no podemos hacer Nada. Ok. Vamos a PWY, ¿no? PWY sería lo mismo, ¿verdad? PWM. Sería seno de teta 1 más A2 Por el coseno de teta Ajá. 1, coseno de teta 2, más seno de teta 1, seno de teta 2. Ajá. Sería coseno de teta 1, seno de teta 2 más A2 seno de teta 1 por coseno de teta 2. Y aquí, El seno de teta 1, ¿no, profe? seno de teta 1, ¿verdad? Lo que Seno podemos de sacar. teta Entonces, A1 seno de teta 1 sería A1 más A2, C2. más A2 C1, ¿no? No, Ah, sí, C2, ¿verdad? sí. Y aquí tendríamos más A2 coseno de teta 1, seno de teta 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a poner si esto fuera 1, entonces ahora sí, algebraicamente tendríamos que hacer algo, ¿va? Para poder eliminar una incógnita, ¿va? Y nos quedara solamente en términos de, en Hay que este hacer caso, una eliminar sumatoria. los cosenos y los senos de teta 2, ¿va? Sumarlas, ¿no? Entonces, sí, una forma sería multiplicar 1, ¿no? Ah, ok. Ah, ¿no sería más fácil por suma y resta? Sí, va, también lo pueden hacer así, ahora sí que... Pero es que pones tienes, menos. o sea, sí, pero Pones es que menos también PWX. tienes o sea, tienes dos, tienes el coseno y tienes el seno del ángulo que quieres Ah, despejar. ¿De acuerdo? Una es multiplicar esta por Igualación. A2 por el seno de teta 2 y esta por A1 más A2 coseno de teta 2, ¿va? De tal forma que a la hora de multiplicarlo, ¿va? Nos van a quedar Factores términos iguales, ¿no? pero con signo contrario. Para- ¿va? Profe, ¿y cómo llegó a eso? Perdón, ¿me ¿Cuál? puedes recordar? Porque ya no me acuerdo cómo se hacía eso. O sea, Ah, porque sí, ¿cómo llegó a A2 es de saber 2. qué multiplicar por qué? Los... Estas son las dos expresiones, ¿va? Que tenemos. Entonces, al final lo que quieres es, como queremos eliminar, ¿no? Nos tendríamos que preguntar qué es lo que podemos hacer. Recuerden que cualquiera de estas expresiones algebraicamente, yo puedo multiplicarlos, yo puedo sumarlos, ¿no? Puedo hacer cualquier operación de tal forma que me permite eliminar términos, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, un sistema de ecuaciones. Ajá, es un sistema de ecuaciones, ¿no? Finalmente. Entonces, teta 2 ya lo conocemos, porque lo acabamos de expresión, ya tendremos ese valor. Ah, o sea, ya hay valores que ya conocemos. Sí, digo, ya conocemos teta 2, ¿va? O sea, a la hora que vamos a evaluar, teta 2 ya lo conocemos, ¿vale? Entonces aquí, estos valores ya los podríamos conocer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer, va? Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, pues es como decíamos, si tenemos términos parecidos, pero con el mismo signo, entonces podríamos multiplicar por menos 1, ¿va? Y después sumamos, ¿vale? Y con eso lo eliminaríamos. Aquí igual, ¿va? Si nosotros multiplicamos A2,
S cuadrada por 1, ¿verdad? Por la Entonces 1. nos quedarían términos aquí al cuadrado, ¿de acuerdo? Nos quedaría este seno al cuadrado, ¿verdad? Este no se va a ir, pero este de aquí nos quedaría al cuadrado. Entonces, este segundo término, tenemos un coseno. Si también lo elevamos al cuadrado, ¿va? Después de desarrollar esto, seguramente nos van a quedar estos términos al cuadrado, que al final va a ser 1 y se elimina. Oiga, profe, y por ejemplo, este A2S2, ¿no podría dividirlo entre la segunda ecuación y así ya me queda despejado mi coseno de 1? Dividir esta Ajá. en este. No, en el de abajo. Ajá. Y lo dividimos. Este sí, ¿verdad? Este se nos iría y nos quedaría coseno de teta 1. Pero aquí de todos modos tendríamos la relación de coseno de teta 2 entre seno de teta 2, ¿verdad? Entonces no logramos que se nos vaya, ¿estás de acuerdo? No logramos que se nos vaya esos cosenos de teta y seno de teta 2. Honestamente sí me costaría trabajo llegar a ese punto, profe. O sea, ya teniendo las ecuaciones, saber qué hacer para eliminarlas. Sí, digo, es igual, ¿verdad? Como decía, es manipulación algebraica, ¿no? Simplemente es pues ver cómo se nos podría ir y dejar todo en términos de cosenos o senos de teta 1, ¿no? Y poder despejar. Sí, sería así que decir, bueno, que si busco, como ahorita, ¿no? Multiplicar y elevar al cuadrado, pues estos se verían y a lo mejor este de aquí me quedaría solo el coseno de teta 1 o el seno de teta 1, ¿no? Pero pues no hay más que hacerlo, decir, no, pero así, a lo mejor entonces podría ser, ¿verdad? Pues ahora sí que es un poco el ir manipulando algebraicamente, ¿no? Es como partir de la idea, pues bueno, si nos sale, pues bueno, no hay como una receta así tan rápida. Okay. Bueno, si hacemos esto, chicos, si ustedes multiplican esta por A2 seno de teta 2 y esta por A1 más A2 seno de teta 2, coseno de teta 2, ¿va? Y estas expresiones las restan, entonces se va a simplificar, ¿no? Digo, vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos, chicos? PWX que multiplica a 2 por seno de teta 2, ¿va? Y eso va a ser igual a A1, A2, A1 más S2. A2 menos esto al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pero a ese 1 no le Sí, queda ese al uno. cuadrado, ¿no? Sería así, ¿verdad? Y después tendríamos PWY, ¿va? Que multiplicaríamos por coseno de teta 2, ¿no? Y aquí sería esto al cuadrado, ¿no? Seno de teta 1 más y bueno, tendríamos que trabajar en esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí ya no podemos hacer mucho. Tendríamos que trabajar y hacer estas multiplicaciones. ¿Vale? ¿Qué nos daría, chicos?
por A2, ¿no? Más A2 al cuadrado. A2 al cuadrado. A1. Seno de teta 1, ¿no? Coseno de teta 2, seno de teta 2. Sí, ¿verdad? Ujú. Al cuadrado. Pero ahí podría simplificar el coseno de 1, ¿no? Nada más. Coseno de 1. Aquí dices. Sí. Y le quedaría A1, A2, seno de 2 más A2 al cuadrado, coseno de 2, seno de 2. Menos el seno. Es que está raro. Profe, ¿también sabe qué? Que si sumamos esas dos, Ajá. se cancela, por ejemplo, el A2, S1, S2 tienen los mismos, pero signos opuestos. ¿De aquí? ¿O a dónde? Ah, no, desde arriba, profe, estaba viendo, pero no sé si eso se pueda, o sea, más vuelta. Miren. O sea, no. ¿Este con este? Ah, pero es que pero esto no es igual. Quitamos coseno de teta 1 y seno de teta 1. Pero sí, la idea es esa. No, más fácil, chicos, ya. Después de multiplicar, chicos, ¿va? Estos serían los resultados, ¿va? Este lo multiplicamos por A2 seno de teta 2, este por A1 más A2 seno de teta 2, ¿va? Si vemos aquí, chicos, ¿qué es lo que podemos observar? Este término es el mismo que este, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, si nosotros restamos este menos Se va ese. este término se nos va a ir. ¿Vale? Entonces, va a ser igual a qué, chicos. A2 al cuadrado menos A2. Menos, ¿Qué, Fran? A2 menos A2 al cuadrado. ajá, menos A2 al cuadrado, S1, S2 al cuadrado, Ajá. menos el S, Menos este, ¿va? ajá, que es S1, Es A1 al cuadrado. ¿No? Más 2 veces A1 por A2 coseno de teta 2. Más A2 cuadrado, seno cuadrado de seno 2. Y todo eso por seno de teta 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, lo que podemos hacer aquí, tenemos seno de teta 1 y seno de teta 1. ¿Ah? Tenemos menos y menos. Entonces podemos sacar menos seno de teta 1, ¿va? Que multiplica a todo esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, A2 al cuadrado, seno de teta 2 al cuadrado, ¿no? Más A1 cuadrado, 2 veces A1 por A2 coseno de teta 2. Al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ya para ahí, ¿no? nada más pasaría dividiendo, ¿no? Coseno cuadrado, pues seno cuadrado, A2, A2, ¿no? Sacamos A2 al cuadrado, que multiplica la suma de seno de teta 2 al cuadrado más coseno de teta 2 al cuadrado, que sabemos que es 1, ¿no? Entonces tendríamos A2 al cuadrado aquí,
Más Y finalmente A1 tenemos más A1 al cuadrado por 2. más 2 veces A1 por A2, ¿cierto? Y entonces, bueno, si se fijan, me queda que esta recta es igual a eso de allá, ¿verdad? Menos seno de teta 1. De tal forma que si nosotros despejamos el seno de teta 1, ¿va? Lo que nos va a quedar es precisamente esto de aquí entre esto de acá, ¿vale? Pero precisamente esa suma de A1 A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1 por A2, Es un binomio. nosotros sabemos que eso es PWX más PWY, ¿a dónde lo teníamos? Aquí. Ah. Sí. Entonces, bueno, en nuestra expresión nos queda, ¿verdad? Esto de aquí entre la suma de PWX al cuadrado más PWY al cuadrado. Y de forma similar, vamos a encontrar coseno de teta 1. Si ahora lo hacemos al revés, si multiplicamos 1 por esto y 2 por esto y hacemos la suma, vamos a poder despejar coseno de teta 1. Entonces, bueno, así está un poco laborioso hacerlo algebraicamente, ¿no? La próxima clase vamos a ver cómo lo podemos resolver este mismo caso, pero haciéndolo geométricamente. ¿Es más fácil? ¿Es más fácil? Es más fácil.